En julio de 2018, el grupo de búsqueda se dirigió al bosque de las Ardenas, cerca de Saint-Hubert. El terreno allí era difícil. Barrancos profundos, vegetación densa. Habitualmente, tales verificaciones transcurren sin incidentes, pero esta vez la atención fue atraída por un paquete cubierto con ramas y hojas. Era una alfombra vieja, enrollada en varias capas. Cuando la desenvolvieron, quedó claro que dentro se encontraba un ser humano. Inmediatamente notaron un detalle importante. La tierra alrededor permanecía intacta, sin rastros de lucha o sangre. Esto significaba que la tragedia ocurrió en otro lugar, y aquí el paquete simplemente fue traído y abandonado. Los expertos registraron un grave traumatismo craneal. La identidad se estableció rápidamente. Según los registros dentales, la coincidencia resultó completa. Era Clara Morel, desaparecida desde mayo. Así quedó claro quién exactamente había sido encontrado en el bosque, pero esto era solo el comienzo de la historia. Después, los investigadores tendrían que averiguar qué pasó entre su desaparición y este día de julio. Clara Morel hasta hace poco vivía una vida completamente ordinaria. La Roche-en-Ardenne es un pequeño pueblo belga donde todos se conocen. Clara estudiaba en el colegio local, pasaba tiempo con amigos, soñaba con un futuro que, según le parecía, debía ser más brillante y rico que la vida cotidiana habitual de su familia. Los ingresos de sus padres eran modestos, las oportunidades casi inexistentes. Precisamente por eso cada vez más miraba la vida ajena en las redes sociales. Objetos caros, viajes, fiestas. Esto parecía una salida de su cotidianidad. En otoño de 2017 su vida cambió drásticamente. Entonces Clara conoció a Arthur Van Dorn. Él tenía 62 años. En la ciudad tenía reputación de hombre respetado. Poseía un negocio de antigüedades. Conocía a muchos políticos y coleccionistas. Oficialmente seguía siendo viudo, quien supuestamente nunca pudo recuperarse de la pérdida de su esposa. En sociedad lo consideraban un hombre generoso, siempre dispuesto a apoyar proyectos culturales locales. Precisamente en esta imagen de mecenas se inscribió su conocimiento con Clara. Comenzó a aparecer junto a ella en las calles, a invitarla a restaurantes, a regalarle cosas que difícilmente podría permitirse su familia. Según los extractos bancarios, pronto se abrió una cuenta separada a su nombre, donde regularmente ingresaban fondos de sus cuentas personales. Para la policía, estos documentos después se convirtieron en una de las pruebas clave del carácter de su relación. En los recuerdos de los cercanos, Clara parecía emocionada. Contaba a sus amigas que finalmente había aparecido una oportunidad para otra vida, que cerca había una persona dispuesta a invertir en su futuro. Pero en los padres, esto causaba seria preocupación. En el protocolo del primer interrogatorio, la madre de Clara declaró: expresábamos preocupación por su control. Se inmiscuía en su vida, decidía con quién debía comunicarse, y sentíamos que esto no era simple amistad. Así gradualmente apareció en la vida habitual de Clara una tensión que al principio podía pasar desapercibida, pero precisamente esta pronto se convertiría en la clave de lo que pasó después y determinaría toda la investigación. La noche del 14 de mayo de 2018 en la Roche-en-Ardenne llegaba una cálida noche de primavera. En la calle Rue de l'Église, donde vivía la familia Morel, todo estaba tranquilo. Clara salió de casa alrededor de las 9 de la noche. Dijo a sus padres que iba a una cita con Arthur Van Dorn. Para la familia esto ya había dejado de ser novedad. En los últimos meses sus viajes hacia él se habían vuelto cosa habitual y su ansiedad gradualmente se había transformado en resignación. Los vecinos después recordaron haberla visto esa noche. Según una mujer, Clara caminaba por la calle con las manos libres. Solo tenía una pequeña mochila que siempre llevaba. Ninguna maleta o bolsa estaba con ella. Esto es importante. No se registró ningún signo de que se preparara para un largo viaje. Alrededor de las 9:30 fue vista en la parada del autobús municipal. Varios testigos confirmaron que Clara tomó el autobús precisamente hacia las afueras, donde se encontraba la villa de Van Dorn.
El autobús iba por la carretera hacia la colina sobre el río, y esto coincidía con la dirección de su cita. Ya no hubo más observaciones confiables. Cuando llegó la noche y Clara no regresó a casa, los padres primero trataron de no entrar en pánico. En su familia ya habían ocurrido conversaciones tensas sobre el tema de su comunicación con Arthur, y temían que un control directo pudiera llevar a una ruptura aún mayor. Además, los retrasos ya habían ocurrido. A veces se quedaba donde amigas o regresaba por la mañana. Pero esta vez, la mañana no trajo ninguna noticia. A las 9:30 de la mañana del 15 de mayo, la familia se dirigió a la policía. La denuncia fue aceptada inmediatamente. En ella se indicaba que Clara se dirigía hacia Arthur Van Doorn y no había regresado a casa. Considerando su edad y las circunstancias, la desaparición fue inmediatamente calificada como potencialmente peligrosa. El primer paso fue visitar la villa de Van Doorn. Esta dirección figuraba en la denuncia de los padres como punto final de su ruta. En casa de Arthur, los policías aparecieron ese mismo día. Según el protocolo de interrogatorio, Van Doorn los recibió tranquilamente. No negaba que Clara efectivamente había estado en su casa la noche del 14 de mayo. Según su versión, entre ellos ocurrió una disputa. Describió la situación como una riña ordinaria por motivos personales. Supuestamente Clara declaró su deseo de irse, posiblemente hacia otra persona. Arthur la presentó como emocional, impulsiva y capaz de actos bruscos. Según él, ella abandonó la casa alrededor de las 11 de la noche y se dirigió en dirección desconocida. A juzgar por los protocolos, en ese momento sus palabras no despertaron dudas serias. Ante la policía estaba un hombre mayor, preocupado por la desaparición de una joven que le era cercana. No trataba de esconderse, daba explicaciones detalladas, estaba dispuesto a cooperar. En esta etapa figuraba en el caso como testigo, no como sospechoso. De esta manera, ya en las primeras 24 horas la investigación obtuvo un punto de partida concreto. La última persona que vio a Clara viva fue Arthur Van Doorn. Y precisamente su versión sobre la disputa y la partida súbita se convirtió en la base de la primera línea de verificación. Arthur Van Doorn no negaba. Clara efectivamente había estado en su casa esa noche, pero inmediatamente hizo énfasis en la disputa. Según él, la conversación fue tensa, y precisamente ella primero declaró que se iba. Lo presentó como si Clara tuviera un plan secreto, como si hacía tiempo pensaba dejarlo todo atrás y comenzar la vida de nuevo. Arthur contaba que había escuchado de ella insinuaciones sobre algunos nuevos conocimientos, incluso sobre posibles relaciones con alguien de su edad. Todo esto parecía un intento de explicar su decisión brusca. La policía registró atentamente los testimonios, y ya después de unas horas esta versión recibió confirmación desde un plano completamente diferente: financiero. Al verificar las operaciones bancarias se descubrió que el 12 de mayo, solo 2 días antes de la desaparición, Clara había retirado de su cuenta 3.000 euros en efectivo. La cuenta, por cierto, había sido abierta precisamente por Van Doorn. Él transfería allí dinero regularmente, como ayuda. Para la investigación, el hecho del retiro de una suma grande se convirtió en el trazo más importante. El cuadro parecía lógico. Clara se preparó de antemano para la partida, esperó el momento oportuno y se fue con el dinero. En este trasfondo las palabras de Arthur sonaban verosímiles, y esto se reforzaba por su imagen. En la sociedad, era considerado una persona de reputación irreprochable. Lo conocían como propietario de un negocio de antigüedades que apoyaba exposiciones, ayudaba a museos e incluso patrocinaba eventos municipales. En los ojos de los investigadores, ante ellos estaba un hombre mayor que había perdido a su esposa muchos años atrás, externamente vulnerable, pero al mismo tiempo respetado. Y era difícil imaginar que precisamente él podía estar relacionado con la desaparición de Clara. La familia Morel, por supuesto, trataba de comunicar sus temores. En los protocolos se conservaron las palabras de la madre. Expresábamos preocupación por su control. Pero estas declaraciones parecían más una reacción emocional de padres preocupados. Desde el punto de vista de la policía,
Mucho más convincentes eran las cifras. 3.000 euros retirados en forma de efectivo, y eso significaba que había un recurso concreto para la fuga. Las amigas de Clara también involuntariamente reforzaron la versión de Arthur. Contaban que más de una vez se quejaba de la vida en un pueblo pequeño y soñaba con mudarse a Bruselas o incluso a París. Que ella iba a escapar. Muchos lo sabían. En total, todo esto creaba un cuadro coherente. La joven estaba cansada de la presión familiar y de la dependencia de Arthur. Acumuló dinero y se fue. Precisamente por eso, en las primeras semanas después de la desaparición, la investigación trabajó por la línea del abandono voluntario. Verificaban estaciones de autobuses y ferrocarriles, revisaban listas de pasajeros, trataban de rastrear posibles desplazamientos en el mapa, pero no aparecieron nuevos rastros de Clara. Arthur en este tiempo permanecía en el estatus de testigo, cooperaba con la policía, respondía preguntas, mostraba preocupación. Para los investigadores parecía ser una fuente de información, no un objeto de sospecha. Sus palabras coincidían con los hechos descubiertos, y la reputación en sociedad hacía cualquier duda improbable. Así en el caso se fijó la primera versión oficial. Clara se fue sola, llevando consigo el dinero y el deseo de comenzar una nueva vida. Pero precisamente esta decisión, aceptar la versión de Arthur como base, llevó a que el cuadro real de lo ocurrido quedara oculto por muchas semanas más, y pronto aparecerían los primeros detalles que comenzarían a destruir la imagen de la fuga voluntaria. Cuando en el caso se fijó la versión del abandono voluntario, la policía regresó a las cosas de Clara. En primer lugar, a su teléfono. El análisis de mensajes se convirtió en un momento decisivo. Entre las correspondencias se destacaba una, con un joven de su edad llamado Leo. Se conocían desde antes de su encuentro con Arthur Van Dorn. Se comunicaban irregularmente, ya con cercanía, ya con peleas. Y precisamente en estos mensajes los investigadores vieron una línea directa de tensión. Leo no ocultaba sus sentimientos. En la correspondencia expresaba abiertamente celos y descontento por el hecho de que Clara pasaba tiempo con un hombre considerablemente mayor que ella. Sus mensajes se volvían cada vez más duros. Escribía que no toleraría la humillación, que ese viejo no debía manejar su vida. Uno de los mensajes se destacaba especialmente: me las arreglaré con él. Para los investigadores esto parecía una amenaza potencial, fijada documentalmente. En conjunto, esto cambió radicalmente el curso de la investigación. Por primera vez, la policía tenía una persona que tenía motivo y apego emocional. A diferencia de Arthur, que parecía un testigo sólido, Leo convenía para el papel de sospechoso. Era de la misma edad que Clara. Conocía sus puntos débiles y evidentemente experimentaba fuertes sentimientos. Para los investigadores esto parecía así. Clara podía irse precisamente hacia él y Leo, a su vez, podía entrar en conflicto con Arthur e incluso decidirse por acciones más duras. Paralelamente verificaban su rastro digital. El teléfono de Leo contenía no solo amenazas en mensajes, sino también llamadas que coincidían en tiempo con el momento de la desaparición de Clara. Varios intentos de llamar y después silencio. Los investigadores notaron que precisamente en esas horas, cuando Clara debía estar donde Arthur, Leo trataba de ponerse en contacto con ella. Esto parecía sospechoso. Para la familia Morel, su nombre tampoco fue una sorpresa. Los padres sabían que Clara tenía amigos de su edad, pero no prestaban atención especial a esto. Ahora, cuando la policía les mostró la correspondencia, todo parecía una historia de amor conflictiva. En los ojos de la investigación, esto reforzaba la versión de que Clara podía romper relaciones con Arthur por Leo. Como resultado, oficialmente el estatus de Leo cambió. El 20 de mayo fue citado al comisariato, pero no como testigo, sino ya como sospechoso. Debían verificarlo por participación en la desaparición. Los primeros protocolos notan que parecía confundido, pero no se negaba a testimoniar. Para la investigación esto se convirtió en una nueva línea.
En lugar del respetable empresario Arthur Van Dorn, la atención se enfocó en el joven, cuyos celos y palabras bruscas parecían un motivo directo. Así en el caso apareció por primera vez una alternativa. La versión del escape voluntario fue reemplazada por la versión del conflicto entre dos hombres. Ahora la tarea principal era verificar la coartada de Leo y entender hasta qué punto sus amenazas podían convertirse en acciones. Cuando Leo se encontró en la comisaría, los investigadores esperaban confirmación de sus sospechas. Su correspondencia parecía demasiado evidente. Amenazas dirigidas a Arthur, palabras bruscas, celos coincidentes en tiempo con la desaparición de Clara. Pero ya en los primeros minutos del interrogatorio quedó claro que el cuadro no era tan simple. Leo no negó ningún mensaje. Reconoció que escribió todo eso en un arrebato de emociones. Hablaba directamente. Sí, tenía celos. Sí, no podía aceptar que Clara pasara tiempo con Van Dorn. En el protocolo se conservaron sus palabras. Estaba enojado. Quería mostrar que no estaba de acuerdo con esto, pero nunca hice nada más. Para la policía esto era importante. El muchacho no trataba de negar los hechos. No borraba correspondencia. No buscaba excusas. Después pasó a la coartada. Leo contó que el 14 de mayo, por la noche, cuando Clara fue donde Arthur, él se encontraba en una cena familiar. La casa, según él, estaba llena de parientes. Se habían reunido en honor del cumpleaños del tío y la celebración continuó desde las 7 de la tarde hasta muy entrada la noche. Leo aseguró que durante todo ese intervalo de tiempo se encontraba en casa y escribía mensajes desde el teléfono directamente en la mesa. Los investigadores no se conformaron solo con sus palabras. Verificaron cada detalle. Y muy pronto la coartada se confirmó. Había muchos parientes, 10 personas. Todos por separado comunicaron lo mismo. Leo efectivamente se encontraba con ellos en la casa. Participaba en la conversación. Felicitaba al cumpleañero. Estaba sentado en la mesa. Nadie notó que se fuera a algún lado. Para la policía esto fue decisivo. 10 testigos, incluyendo miembros adultos de la familia, dieron testimonios idénticos. Tal conjunto de testimonios coincidentes era imposible de ignorar. Más aún, el tiempo coincidía perfectamente. Precisamente de 7 a 11 de la noche, cuando Clara estaba donde Arthur, Leo se encontraba en círculo familiar. Estos hechos destruyeron la versión que hasta hace poco parecía convincente. La investigación esperaba encontrar en Leo una persona capaz de pasar de palabras a hechos. Pero en lugar de eso resultó que sus amenazas eran solo estallidos emocionales, y aunque su correspondencia parecía agresiva, físicamente no podía estar en casa de Arthur esa noche. La coartada fue reconocida como fidedigna. Leo fue excluido del número de sospechosos, y en este momento la investigación se encontró nuevamente en un callejón sin salida. Los investigadores perdieron la primera pista seria y regresaron a lo que habían comenzado. A la persona que vio a Clara por última vez, Arthur Van Dorn. Después de que la coartada de Leo fue confirmada, los investigadores volvieron a prestar atención a Arthur Van Dorn. Su imagen de testigo confiable comenzó a agrietarse. Inicialmente construía con seguridad una línea de defensa. Decía que Clara misma tomó la decisión de irse, que él trató de retenerla, pero no podía oponerse a su terquedad. En los protocolos oficiales se conservaron sus palabras de que él se preocupaba sinceramente por su destino y esperaba que estuviera viva y regresara. Pero todo esto entraba en contradicción con nuevos datos que llegaban a la investigación. Clave resultó el testimonio de la amiga de Clara. Contó que en los últimos meses su comunicación cada vez más se reducía a quejas sobre Arthur. Según ella, él verificaba correspondencias en el teléfono, controlaba encuentros y a veces directamente prohibía verse con ciertas personas. Determinaba cómo debía verse, con qué salir a la calle e incluso qué fotografías publicar. Estas palabras fueron fijadas en los materiales del caso y se convirtieron en la primera indicación oficial de que las relaciones entre ellos tenían carácter desigual. La amiga subrayó: Clara quería romper estos vínculos, pero temía hacerlo abiertamente.
El cuadro se complementó con testimonios del vecino. Un hombre mayor que vivía al otro lado de la calle comunicó que la noche del 14 de mayo escuchó desde el garaje de Arthur sonidos sordos. Los describió como una serie de golpes, como si alguien sacudiera una alfombra o golpeara la superficie con un objeto pesado. Esa noche no le dio importancia, pero después, cuando la desaparición de Clara se convirtió en tema de conversaciones por toda la ciudad, recordó este episodio y lo comunicó a la policía. Para los investigadores, la coincidencia de tiempo parecía demasiado evidente. Precisamente en esas horas, Clara debía encontrarse en casa de Van Dorn. En este trasfondo aún más extraño parecía el comportamiento del mismo Arthur. Los vecinos notaban que al día siguiente de la desaparición desde temprano en la mañana lavaba el coche, aunque habitualmente no prestaba tanta atención al automóvil. Otros decían que la luz en el garaje ardía hasta muy entrada la noche. Por separado, estos detalles podían parecer menudencias, pero en conjunto se componían en un cuadro inquietante. En los materiales del caso gradualmente se acumulaban fragmentos que indicaban que la versión de Arthur sobre el abandono voluntario no era tan confiable. Permanecía testigo solo formalmente. Dentro del grupo investigativo comenzaron a discutir la necesidad de un nuevo registro y verificación más cuidadosa de su casa y automóvil. De esta manera, la figura de Arthur Van Dorn dejó de ser simplemente parte de la historia sobre escape. Volvía al primer plano de la investigación, ya no como fuente de información, sino como persona alrededor de la cual cada vez más se concentraban dudas. Y precisamente esto abriría el camino a los siguientes pasos de la investigación, donde la verificación de sus testimonios se volvería decisiva. Arthur Van Dorn se mantenía seguro. En cada interrogatorio repetía lo mismo. La noche del 14 de mayo tuvieron una pelea con Clara. Ella abandonó su casa y él mismo permaneció en la mansión y no salió a ningún lado. Esta versión la pronunciaba tranquilamente, sin titubeos, como si quisiera convencer no solo a los investigadores, sino también a sí mismo. Y durante mucho tiempo la policía no tuvo pruebas para refutar sus palabras directamente, pero en verano los investigadores decidieron usar un método que rara vez falla. Se trataba de datos de operadores móviles. En Bélgica, como en la mayoría de países de Europa, los operadores están obligados a conservar el historial de conexiones y fijación del abonado en estaciones base. Para cada llamada, mensaje o incluso simple permanencia del teléfono en la red, se fija el punto de conexión. Y por estas huellas, se puede reconstruir la ruta de desplazamientos. En julio de 2018, el grupo investigativo envió una solicitud oficial. Pedían descarga de logs por la noche del 14 al 15 de mayo, precisamente el tiempo cuando Clara desapareció. El procedimiento era estándar. Solicitud a través de fiscalía, varias semanas de espera. Después, en disposición de la investigación, aparecen tablas con tiempo y coordenadas. Son cifras secas, pero precisamente ellas a menudo se convierten en argumento decisivo en disputas sobre verdad y mentira. Cuando los documentos finalmente llegaron, comenzaron a analizarlos paso a paso. En la primera línea todo parecía habitual. Alrededor de las 22:45 el teléfono de Van Dorn se encontraba cerca de su mansión en la calle Chemin des Aulnes. El log coincidía con sus testimonios. En este tiempo efectivamente debía estar en casa, pero más adelante los datos fueron en contra de sus palabras. Ya a las 23:10 el teléfono se conectó a la torre ubicada en la carretera número 89. Esta es la carretera que lleva hacia el bosque de las Ardenas. Las siguientes conexiones mostraban movimiento a lo largo de esta ruta. 23:30. El dispositivo fijado a 15 kilómetros de casa, cerca de medianoche, ya casi a 30. Más adelante los logs mostraban la misma línea hasta las 2 de la madrugada, después de lo cual la señal regresó a la zona doméstica. Para los investigadores esto fue un momento decisivo. Todo lo que decía Arthur se desmoronó. Sus afirmaciones de que no abandonó la casa y no tiene relación con la desaparición no se confirmaban documentalmente. Al contrario, los datos indicaban que precisamente en la noche de la desaparición salió de la mansión y regresó solo al amanecer. Y la dirección de la ruta coincidía con la región donde 2 meses después descubrirían el paquete con Clara.
Este momento se convirtió en la primera grieta real en su coartada. Hasta entonces todo se construía sobre palabras, las suyas propias y testimonios indirectos, pero ahora la investigación tenía en las manos una prueba técnica que era imposible refutar con explicaciones emocionales. Incluso los abogados entendían. Discutir con logs de red celular era inútil. En los materiales del caso, este episodio está marcado como decisivo. Precisamente él permitió a la policía cambiar el estatus de Van Dorn. Si antes lo consideraban como testigo, ahora las bases para eso desaparecían. Por primera vez en toda la investigación se encontró en posición de persona cuyas palabras contradicen directamente los datos fijados. Este paso abrió el camino a la siguiente etapa. Habiendo obtenido pruebas de mentira, la investigación obtuvo también derecho jurídico al registro en su casa y coche. Y precisamente allí, pronto serían hechos hallazgos que destruirían definitivamente la imagen del empresario respetado y mostrarían la verdadera escala de lo ocurrido. El 10 de julio de 2018, casi 2 meses después de la desaparición de Clara, los investigadores finalmente obtuvieron la orden judicial para el registro de la mansión de Arthur Van Dorn. Su mentira sobre la coartada dio fundamento serio para este paso. Hasta ese momento la casa se consideraba inviolable. Externamente, Arthur era solo testigo, y la policía no tenía motivos para violar sus fronteras. Pero ahora las circunstancias habían cambiado. Los criminalistas llegaron temprano en la mañana. La mansión en la calle Chemin des Aulnes parecía cuidada. Césped cortado, patio limpio, coches aparcados cuidadosamente. El mismo Van Dorn los recibió con mesura. Decía que no tenía nada que ocultar, pero su tranquilidad ya no tenía el peso anterior. El registro se realizaba según todas las reglas: protocolo, testigos, fijación de cada acción. En primer lugar, los especialistas se dirigieron al garaje. El vecino hablaba de sonidos extraños precisamente de allí, y este lugar se consideraba clave. Adentro todo parecía demasiado ordenado. El piso lavado hasta brillar, herramientas ordenadas en estantes, ni un solo detalle sucio visible. Para la vista común aquí no había nada sospechoso. Pero los criminalistas sabían que la limpieza puede ser una máscara. Usaron luminol, reactivo que permite revelar incluso las más pequeñas huellas de sangre, invisibles al ojo. Atenuaron la luz, rociaron la solución por el piso y paredes. Después de unos segundos el lugar se iluminó con resplandor azul. En la superficie de concreto aparecieron los contornos de manchas y salpicaduras que era imposible notar antes. Esto significaba una cosa. Aquí ocurrió algo que trataron de ocultar cuidadosamente. Todas las huellas fueron fijadas, fotografiadas y tomaron muestras para laboratorio. Después la atención se dirigió al automóvil. Van Dorn poseía un todoterreno de color oscuro. El coche estaba limpio idealmente. Alfombrillas aspiradas, paneles frotados, olor de productos de limpieza en el habitáculo. Pero los expertos se interesaban por el maletero. De él tomaron lavados y micropartículas de polvo. Sabían, incluso si lavan la superficie decenas de veces, a nivel microscópico quedan partículas que es imposible eliminar completamente. Paralelamente, los criminalistas verificaron el drenaje cerca del garaje. Allí, en el desagüe, encontraron restos de solución de lavado y huellas de material biológico. También lo tomaron. Todo esto después se envió al laboratorio para peritajes. Los resultados no llegaron inmediatamente. El análisis de laboratorio requería tiempo. Pero cuando las conclusiones llegaron a manos de la investigación, no quedaron dudas. El peritaje de ADN mostró: la sangre encontrada en el garaje pertenecía a Clara Morel. Esta coincidencia era absoluta, ninguna posibilidad de error. La investigación de tierra del maletero también dio resultado inequívoco. La composición química, inclusiones minerales y nivel de acidez coincidían completamente con muestras de tierra tomadas en el sector del bosque de las Ardenas, Saint-Hubert, esa misma región donde el teléfono de Arthur se fijaba en la noche de la desaparición. La coincidencia era demasiado precisa para considerarlo casualidad.
En conjunto, estos hechos se compusieron en un cuadro único. El garaje, en el cual escucharon sonidos extraños, resultó ser el lugar donde se derramó la sangre de Clara. El automóvil que Arthur lavaba cuidadosamente al día siguiente contenía huellas de tierra del bosque a donde fue esa noche, y los datos celulares mostraban la ruta precisamente hacia ese sector. Para la investigación esto fue un verdadero avance. Ahora el caso dejó de ser enigma sobre abandono voluntario. Ante la policía se compuso una cadena de pruebas irrefutables que relacionaban a Arthur Van Dorn con la desaparición de Clara. Su casa, su coche y el sector del bosque resultaron unidos entre sí por pistas directas. Esto se convirtió en punto de no retorno. La versión de Arthur se derrumbó definitivamente. Y ahora la investigación tenía una última tarea: encontrar en el bosque lo que hasta ese momento permanecía oculto. Incluso después de que las pistas del garaje y maletero relacionaron directamente a Arthur Van Dorn con la desaparición de Clara, él siguió insistiendo en su versión. Su argumento principal permanecía inalterado: el dinero. 2 días antes de que desapareciera, Clara había retirado 3.000 euros en efectivo. Para Arthur, este era el elemento clave. Afirmaba que tales acciones no se podían explicar de otra manera que como preparación para escape. En su interpretación todo parecía coherente. La joven retiró dinero, se peleó con él y se fue. Este detalle efectivamente confundía a la investigación en las primeras etapas. Los documentos del banco eran confirmación oficial: dinero retirado, billetes recibidos. Durante mucho tiempo, precisamente esta pista mantuvo la versión del abandono voluntario entre las hipótesis de trabajo. Pero después de que aparecieron resultados de peritajes, la policía decidió volver nuevamente a este detalle. La atención se dirigió al entorno cercano de Clara. Para nuevo interrogatorio citaron a su amiga, quien ya antes compartía observaciones sobre su vida. Esta vez la conversación fue más concreta. Los investigadores preguntaban solo sobre una cosa: ¿sabía Clara de antemano para qué necesitaba tal suma? La respuesta resultó decisiva. En el protocolo se conservaron las palabras de la amiga. Ese dinero le era necesario para huir de él. Decía que ya no aguantaba más, que quería irse y comenzar la vida de nuevo. Iba a contarle esto el 14 de mayo. La amiga subrayó que Clara no construía planes sobre nuevo amor o escape romántico. Se trataba precisamente de intento de alejarse de Arthur, terminar con su control y comenzar todo de nuevo en otro lugar. Estos testimonios cambiaron completamente el sentido de la pista encontrada. Donde antes se veía confirmación de la versión de Arthur, ahora se manifestaba un motivo. El dinero no era un paso hacia la independencia de los padres o búsqueda de nuevo amor, sino preparación concreta para ruptura con persona que la percibía como propiedad. Para la investigación esto tenía enorme importancia. Compararon testimonios de la amiga con cronología. Clara retiró dinero el 12 de mayo. 2 días después, la noche del 14 de mayo, fue donde Van Dorn. Precisamente entonces debía ocurrir la conversación que él más temía. Ella iba a decirle directamente: todo se acabó. Para él esto no era simplemente separación, sino pérdida de control. Dentro del caso, este detalle se fijó como motivo psicológico. Clara quería irse y Arthur lo sabía. Sus propias palabras sobre la pelea confirmaban que la conversación efectivamente ocurrió. Pero precisamente esto explicaba también los eventos siguientes: los golpes que escuchó el vecino, el viaje hacia el bosque, huellas de sangre en el garaje y tierra en el maletero. De esta manera, el retiro de efectivo dejó de ser argumento a favor del abandono voluntario. Se convirtió en pista que probaba la intención de Clara de irse y mostraba el motivo de Arthur para el asesinato. Este cambio volcó definitivamente el curso de la investigación. La investigación dejó de trabajar con hipótesis sobre escape. Ahora se trataba de acciones premeditadas de persona que no estaba dispuesta a soltar. Todo indicaba que el paso decisivo se hizo precisamente en la noche del 14 de mayo. A los investigadores les quedaba encontrar confirmación material de a dónde la llevó después del garaje.
Cuando la investigación paso a paso componía pruebas contra Arthur Van Doorn, quedó claro. Ante ellos no un estallido casual de agresión, sino persona con larga historia de control y disimulo. Surgió la pregunta natural: ¿no se ocultaba en su pasado algo parecido? Para excluir o confirmar esto, los operativos levantaron materiales de archivo y comenzaron a estudiar su biografía. Precisamente aquí surgió episodio de 20 años atrás. En los archivos de policía figuraba: en 1998, en casa de Van Doorn, murió su primera esposa. Según la versión oficial, la causa fue casualidad, caída por escalera. La situación entonces parecía suficientemente convincente. Casa vieja, escalera empinada, escalones de piedra. En el informe se decía: las condiciones físicas corresponden a circunstancias de caída. El médico de guardia de ambulancia indicó traumatismo craneal como causa de muerte. Arthur esa noche declaró que se encontraba abajo de la casa y solo escuchó ruido. Explicó que su esposa tropezó y cayó desde el piso superior. Sus testimonios coincidían con la situación. No encontraron huellas de lucha u otros detalles sospechosos en el lugar. Como resultado, cerraron el caso como accidente. Es importante entender el contexto. A fines de los 90, Van Doorn ya era persona influyente en la región. Su negocio de antigüedades prosperaba, se comunicaba con coleccionistas y funcionarios, participaba en proyectos culturales. En sociedad lo conocían como hombre acomodado y respetado. Dudar de sus palabras entonces, nadie se atrevió. 20 años después, la situación parecía diferente. En la investigación del caso, Clara, figuraban los mismos detalles: espacio cerrado de su casa, traumatismo craneal, ausencia de testigos. Más aún, tanto en 1998 como en 2018, Arthur aparecía en la misma imagen. Persona que se encontraba cerca durante la tragedia y daba única explicación de lo ocurrido. La investigación no podía usar este episodio archivado como prueba directa. Prescripción, ausencia de pistas, materiales antiguos. Todo esto hacía imposible reapertura del caso, pero el hecho mismo de muerte de la primera esposa se convirtió en parte del perfil de Arthur. Para los investigadores esto era señal. Ante ellos, no simplemente viudo, como le gustaba presentarse, sino persona cuya historia personal ya tenía siniestras coincidencias. Dentro del grupo de investigadores comenzaron discusiones. ¿Podía esa caída de 20 años atrás ser otra tragedia cuidadosamente enmascarada? Responder a esta pregunta ya no era posible. Pero incluso sin pruebas formales, la sombra del pasado se posó sobre toda la investigación. Este hallazgo destruyó definitivamente la imagen de Arthur como empresario respetable y mecenas. Ya no parecía persona a quien simplemente no le sonrió la fortuna. Al contrario, su vida se componía en secuencia inquietante. Primero muerte de esposa en circunstancias extrañas, después control y presión sobre Clara, y finalmente cadena de pistas que lo relacionaban con su desaparición. Así la investigación obtuvo no solo nuevos datos, sino también contexto más amplio. Ahora Arthur Van Doorn se consideraba no como casualmente testigo de tragedias, sino como figura con pasado oscuro, donde una vez ya se había fijado muerte de persona cercana en circunstancias extrañas. Precisamente esta comprensión se convirtió en trasfondo importante para el proceso judicial que pronto se debía abrir. Cuando la investigación tuvo en las manos cadena de pruebas, datos de torres celulares, resultados de peritajes, testimonios de testigos, la detención de Arthur Van Doorn se convirtió solo en cuestión de tiempo. Lo llevaron al comisariato, donde las condiciones ya eran otras. Ya no conversaciones de tono cortés, sino interrogatorio oficial con protocolo y presentación de pruebas. Primero le recordaron sus propias palabras. Afirmaba que en la noche de desaparición de Clara se encontraba en casa, no abandonó la mansión y se acostó cerca de medianoche. Esta frase la leyeron de su testimonio anterior. Después pusieron en la mesa documentos del operador celular, tablas con tiempo de conexiones y coordenadas geográficas de torres. A las 22:45, señal cerca de casa. A las 23:10,
ya carretera N89. A medianoche, a 30 kilómetros de La Roche-en-Ardenne. Regreso a casa alrededor de las 2 de la madrugada. Van Dorn miró los papeles y dijo: «Es un error. La red pudo fallar». El investigador aclaró: «Los 3 operadores diferentes fijaban los mismos datos». A esto respondió: «Entonces, es falsificación». Después se habló del garaje. El experto criminalista leía conclusión. Tratamiento con luminol reveló manchas de sangre. Análisis de ADN confirmó coincidencia con Clara Morel. El investigador preguntó directamente: «¿Cómo explica estas huellas?». Arthur nuevamente eligió negación. «Me tendieron trampa. Alguien dejó esto especialmente para que todo pareciera contra mí». Al aclarar de qué manera extraños pudieron penetrar en su casa, respondía: «No sé. Tal vez alguien tenía acceso. Tengo enemigos». Después pasaron al automóvil. En el protocolo se indicaba: del maletero del todoterreno se tomaron micropartículas de tierra que coinciden con muestras de tierra del bosque de las Ardenas. El experto subrayó: coincidencia por composición química e inclusiones minerales 100%. Van Dorn no se inmutó. Su frase fue corta: «Nunca estuve allí. El coche pudo ser usado sin mi conocimiento». La siguiente parte del interrogatorio concernía testimonios de la amiga de Clara. Del protocolo leyeron sus palabras: «Ahorraba dinero para huir de él. Iba a decirle esto el 14 de mayo». Esto contradecía directamente la versión de Arthur de que Clara supuestamente se preparaba para escape por joven amante. Su reacción a este testimonio fue predecible. Fantaseaba. Pudieron convencerla para hacerme pasar por culpable. El interrogatorio continuó varias horas. A cada prueba presentada, Arthur respondía igual: negación y referencia a trampa. Sus frases se fijaban textualmente: «Es un error. Tratan de mancharme. Soy aquí víctima de conspiración». Los investigadores notaban que hablaba con seguridad, sin signos visibles de pánico. Pero su posición no cambiaba ni un milímetro. En algún momento, intervino el abogado. Declaró que el cliente no estaba obligado a seguir respondiendo preguntas y usaría derecho al silencio. Después de esto interrumpieron el interrogatorio. Todas las respuestas fueron incluidas en protocolo, materiales incorporados al caso. Así Van Dorn fijó oficialmente su posición. A pesar de pistas, a pesar de cadena de hechos, se negó a reconocer culpa. Su estrategia era clara: negar todo hasta el final y transferir decisión al tribunal. Para la investigación esto se convirtió en confirmación final. La lucha ulterior por verdad se trasladó a sala de tribunal, donde el destino de Arthur Van Dorn debían decidir los jurados. Cuando la investigación reunió pistas contra Arthur Van Dorn, todo indicaba una cosa: precisamente él estaba involucrado en la desaparición de Clara. Pero sin el elemento principal, su hallazgo, los abogados conservaban posibilidad de sacudir la acusación. La defensa podía insistir en que las pruebas eran indirectas: tierra, sangre, logs de teléfonos. Todo esto era importante, pero en tribunal podía ser interpretado ambiguamente. La fiscalía entendía: mientras no se encontrara el lugar donde escondió a Clara, el caso no se podía considerar llevado hasta el final. Por eso, en julio de 2018, la investigación tomó decisión de organizar operación de búsqueda a gran escala en el bosque de Saint-Hubert. La región se determinó no casualmente. Los datos celulares fijaban el teléfono de Arthur precisamente allí en la noche de desaparición, y el peritaje de tierra del maletero de su todoterreno indicaba sector característico del bosque. Los criminalistas determinaron tipo de suelo: arenoso, arcilloso, con mezcla de caliza y orgánico, coincidente con zona determinada de Saint-Hubert. En el mapa se marcó cuadrado de superficie de unos 5 kilómetros cuadrados. Precisamente allí dirigieron fuerzas. El 12 de julio el grupo de búsqueda salió al territorio. En composición entraban policías,
rescatistas, voluntarios y sinólogos con perros. El terreno era difícil. Vegetación densa, bajos pantanosos, barrancos cubiertos de arbustos. Para acelerar trabajo dividieron territorio en sectores. Cada uno se marcaba en mapa y se asignaba a grupo separado. El carácter sistemático era clave. Ni un metro debía quedar sin examinar. El trabajo continuó horas. Las personas paso a paso peinaban malezas. Los perros tomaban rastros y se iban a barrancos. Pero durante mucho tiempo las búsquedas no daban resultado. Al atardecer, el grupo que examinaba uno de los barrancos notó algo extraño. Capa de ramas y hojas dispuesta demasiado ordenadamente, como si alguien tratara de ocultar debajo algo. Cuando comenzaron a despejarla, quedó claro. No era capa natural. Debajo resultó estar un paquete envuelto en alfombra vieja. Al lugar inmediatamente llamaron criminalistas. El examen se realizó con extrema precaución. La alfombra era densa, de tipo persa, con patrón característico. El tejido conservaba estructura, y en sus fibras después los expertos fijaron micropartículas que se volvieron decisivas. Todo fue fijado con foto y video, cada etapa incluida en protocolo. Cuando llevaron alfombra al laboratorio, los resultados confirmaron lo más importante. Las fibras del tejido coincidían con alfombra de caza de Arthur Van Doorn. Al verificar documentos de inventario de su colección resultó, precisamente esta alfombra figuraba como perdida. La coincidencia resultó 100%. Lo que encontraron en el barranco pertenecía a Arthur. Para la investigación esto era más que hallazgo. Era punto que conectó todos hechos dispersos en línea única. El teléfono se fijaba en carretera hacia Saint-Hubert. La tierra del maletero coincidía con tierra precisamente de ese sector. En garaje encontraron huellas de sangre de Clara. Y ahora sus restos fueron descubiertos en alfombra perteneciente a Arthur. Tal combinación de pistas era imposible explicar por casualidad. Cada una de ellas apoyaba a la otra, convirtiendo el caso en cuadro coherente, impenetrable. Para Fiscalía este fue momento esperado. Ahora tenían no simplemente sospechas y coincidencias indirectas, sino prueba directa de que Clara no desapareció por sí misma. El 12 de julio de 2018 en protocolos del caso se fijó: en bosque de Saint-Hubert se encontró paquete con Clara Morel envuelta en alfombra de colección de Arthur Van Doorn. Precisamente este hallazgo confirmó definitivamente su participación y abrió camino a proceso judicial que debía poner punto final a esta historia. Después de que el grupo de búsqueda descubrió paquete en bosque de Saint-Hubert y peritajes confirmaron su conexión con casa y coche de Arthur Van Doorn, para la investigación llegó un momento clave. Ahora el caso dejaba de ser solo investigación policial. Llegaba etapa cuando la palabra pasaba a Fiscalía y más adelante al tribunal. Los fiscales cuidadosamente reunieron todos materiales en paquete único. En él entró todo: logs de desplazamiento de teléfono, resultados de peritaje de ADN de sangre del garaje, análisis de tierra del maletero, testimonios de testigos de vecinos y amiga de Clara, conclusiones de criminalistas sobre alfombra encontrada. Por cada punto se prepararon referencias y protocolos. Todo esto constituía base de acusación. La formulación sonaba extremadamente seca y oficial. Arthur Van Doorn es acusado de asesinato premeditado cometido en circunstancias agravantes. A la categoría de agravantes se refirieron crueldad especial de acciones, relaciones manipulativas con víctima e intento de ocultar huellas del crimen. Para Fiscalía era importante subrayar: no se trataba de casualidad, no de riña en estado de afecto, sino de privación consciente de vida de persona que trataba de irse. Este momento se volvió decisivo para estatus de Van Doorn. Desde el comienzo figuraba como testigo, después como sospechoso. Ahora oficialmente se convertía en acusado, a quien amenazaba a término real hasta cadena perpetua. En interrogatorios, Arthur siguió negando su culpabilidad. Su posición permanecía inalterada. Todas las pistas las llamaba error, falsificación, intento de manchar nombre de hombre respetado. Afirmaba que investigación fabricó pruebas y testigos fueron sobornados contra él.
Su abogado insistía en que pruebas tenían carácter indirecto y no podían ser aceptadas como directas. Sin embargo, Fiscalía partía de lo contrario. Para ellos, conjunto de pistas formaba cuadro íntegro. Arthur controlaba a Clara. Ella se preparaba para irse. La noche del 14 de mayo se encontró donde él, su sangre encontraron en su garaje, tierra en su coche y sus restos en alfombra que le pertenecía. Cada eslabón de esta cadena confirmaba el otro. La acusación oficial se convirtió en resultado de toda investigación prejudicial. Fue transmitida a tribunal con complejo completo de materiales. Ahora la cuestión dejó de ser tarea de investigadores o expertos. Todo debía decidirse en sala de tribunal, donde jurados y juez escucharían ambas partes y darían veredicto. Para Clara, este proceso era única oportunidad de restablecimiento de justicia. Para su familia, posibilidad de escuchar verdad oficialmente reconocida por tribunal. Para el mismo Arthur, comienzo del fin de su imagen cuidadosamente creada de mecenas, respetado y viudo. Precisamente desde este momento la historia salió definitivamente de etapa de investigación y pasó a etapa de proceso judicial, donde debía ponerse la última coma. La fiscalía se acercó al proceso sistemáticamente. Todas las pistas dispersas encontradas durante meses de investigación había que reunirlas en cuadro único. Para tribunal era importante no solo conjunto de hechos, sino también su lógica. Cómo cada acción se componía en secuencia que explica qué exactamente pasó en la noche del 14 de mayo de 2018. Esta reconstrucción se construía por pasos. En la base estaban datos de comunicación celular, resultados de peritajes, testimonios de testigos y conclusiones criminalísticas. Primero, reconstruyeron tiempo de llegada de Clara a casa de Van Dorn. Testigos la vieron en autobús hacia afueras de ciudad alrededor de las 21 horas. Aproximadamente a las 21:30 debía encontrarse en puertas de su mansión. Según versión de acusación, en casa ocurrió conversación en curso de la cual Clara anunció a Arthur su decisión de irse. Este episodio se confirmaba por testimonios de su amiga y por el mismo Arthur, quien en interrogatorio reconocía hecho de pelea. Más adelante, eventos se desarrollaron en garaje. Precisamente allí, según datos de expertos, se encontraron huellas de sangre. En curso del conflicto, Arthur usó objeto contundente, dando golpes a cabeza. Expertos determinaron carácter de daños correspondientes a objeto pesado y huellas de salpicaduras en piso de concreto confirmaron. Esto ocurrió precisamente allí. Después de lo ocurrido, pasó a ocultamiento. Arthur envolvió a Clara en una de alfombras de su colección. Esta alfombra después será encontrada en bosque de Saint-Hubert. El hecho de pertenencia de alfombra se probó por listas de inventario y análisis de fibras. Más adelante, eventos se desarrollaron en la noche. A las 23:10 teléfono de Arthur se fija en carretera N89. A las 23:30, a 15 kilómetros de casa. A medianoche, ya en región del bosque de Saint-Hubert. Esto coincide con versión de investigación. Precisamente en este intervalo de tiempo sacó paquete al bosque. En uno de barrancos, en lugar mirado de antemano, escondió paquete cubriéndolo con ramas y hojas. Tierra del maletero de su todoterreno después coincidió por composición precisamente con este sector del bosque. Después de esto, alrededor de las 2 de la madrugada, su teléfono nuevamente se fija cerca de mansión. Arthur regresa a casa. Aquí se pone a destruir huellas. En garaje lava cuidadosamente piso. En coche compartimiento de equipaje. En sistema de drenaje cerca de garaje encuentran restos de producto de lavado con partículas de material biológico. El vecino confirma. Esa noche escuchó del garaje golpes sordos que después coincidieron con tiempo supuesto de tragedia. Otros vecinos indican. Al día siguiente, desde temprana mañana, lavaba automóvil, aunque antes no manifestaba tal atención a limpieza. Así Fiscalía construyó secuencia minuto a minuto. 21:30. Llegada de Clara a casa. Alrededor de 22 horas. Pelea en garaje. 22:30. 23 horas. Dar golpes. 23:10.
Salida en coche por carretera N89. 0 horas 1:30. Permanencia en bosque de Saint-Hubert. 2 horas. Regreso a casa. Mañana del 15 de mayo. Destrucción de huellas en garaje y coche. Todo esto se confirmaba por pistas reunidas. Análisis de ADN de sangre, datos de torres móviles, peritaje de tierra, análisis de fibras de alfombra, testimonios de testigos. De esta manera, en sala de tribunal se presentó reconstrucción completa de cómo Arthur Van Doorn actuó en noche de desaparición de Clara. Esto ya no era hipótesis ni versión, sino secuencia de hechos confirmados por datos técnicos y conclusiones de expertos. Fiscalía subrayó: se trata de acciones premeditadas cometidas por persona que no iba a soltar a su víctima. Precisamente esta reconstrucción se convirtió en argumento principal de acusación y abrió etapa de audiencias judiciales donde el destino de Arthur debían decidir jurados. El proceso judicial comenzó en septiembre de 2019. En el banquillo de acusados resultó persona que durante largos años conocían como empresario respetable, coleccionista y mecenas. Pero ahora toda su imagen se destruía directamente en sala de tribunal. La atmósfera de sesiones era tensa. De un lado, defensa tratando de conservar para Arthur al menos circunstancias atenuantes mínimas. Del otro, fiscalía habiendo construido línea sólida de acusación sobre base de todas pistas reunidas. La defensa insistía en que eventos del 14 de mayo pudieron desarrollarse en estado de afecto. Su argumento era simple. Clara supuestamente comunicó a Arthur su decisión de irse, y esto se convirtió para él en shock. En tal estado, afirmaban abogados, persona puede perder control y actuar impulsivamente. A favor de esta versión, defensa trataba de usar su edad, soledad después de muerte de primera esposa y reputación de viudo respetado, pero acusación operaba con hechos. En protocolos figuraba: Clara retiró dinero de antemano para irse lejos de él. En garaje encontraron su sangre. En maletero tierra del sector de Saint-Hubert. En alfombra en que fue envuelta, expertos determinaron fibras de su colección. Y principal, ruta de su teléfono coincidía con carretera al bosque en noche de desaparición. Todo esto no dejaba lugar para versión de afecto súbito. Fiscalía subrayaba: se trataba de acciones premeditadas, cuando persona paso a paso ocultaba huellas y planeaba cómo engañar a investigación. El proceso duró varias semanas. Intervinieron expertos, testigos, criminalistas. Cada episodio encontrado por policía recibía confirmación en sala de tribunal. Arthur todo este tiempo negaba culpa. A todas acusaciones respondía igual: me tendieron trampa, es error. Pero sus palabras parecían vacías sobre fondo de esos datos que presentaba Fiscalía. Al final, la palabra tomaron jurados. Después de varias horas de deliberaciones, regresaron a sala y anunciaron veredicto: culpable de asesinato premeditado. Juez agregó punto final: castigo en forma de privación de libertad de por vida. Así Arthur Van Doorn definitivamente dejó de ser coleccionista respetado y mecenas. Tribunal lo reconoció como asesino y su vida en adelante debía transcurrir en prisión. Arthur Van Doorn recibió su sentencia en silencio. Tribunal lo reconoció culpable y toda su vida ahora estaba relacionada con muros de prisión. Para familia de Clara, decisión de tribunal se convirtió en momento esperado, pero no trajo alivio completo. Sí, justicia se cumplió, pero quedaron preguntas a las que nadie ya daría respuesta inequívoca. Después del dictado de sentencia, policía regresó a archivos. Les interesaba historia de fines de los 90, cuando en casa de Arthur, en circunstancias extrañas, murió su primera esposa. En ese tiempo todo se explicó por caída por escalera y cerraron caso. Pero ahora, después del proceso por caso Clara, investigación miró materiales viejos de manera diferente. Demasiadas coincidencias, traumatismo craneal, ausencia de testigos y nuevamente solo sus palabras sobre lo que pasó. Archivo fue levantado, peritajes reexaminados, pero formalmente no lograron reanudar investigación.
plazos de prescripción vencieron y nuevas pistas nadie encontró. En documentos oficiales todo quedó sin cambios, casualidad, episodio desafortunado. Y sin embargo, en ojos de investigadores y fiscales, sombra del pasado no desapareció. Arthur Van Doorn ya entró en historia de criminalística belga como persona cuyo pasado respetable resultó ser cobertura para control duro y crímenes ocultos. Su nombre ahora se asociaba no con colección de antigüedades y donaciones generosas, sino con proceso judicial que desenmascaró imagen cuidadosamente creada. Formalmente, historia terminó con sentencia de por vida, pero quedó una pregunta abierta. ¿Fue crimen contra Clara primero en su vida o solo eslabón en larga cadena que comenzó hace muchos años? Respuesta a esta pregunta ya no habrá.